Cuando el primer sacudón estremeció el tren, la mayoría lo descartó como nada. La segunda sacudida llegó, y la inquietud parpadeó en rostros preocupados. Pero cuando la tercera golpeó, afligida, antinatural, deliberada, todos los ojos reflejaron la misma pregunta silenciada. ¿Era solo un mal funcionamiento, o alguien tiraba de los hilos? Esa noche, en los corredores tenuemente iluminados del tren condenado, solo una persona se negó a creer que esto fue un accidente. La evidencia era demasiado ordenada, demasiado conveniente. Alguien se había asegurado de que este tren nunca llegara a su destino, y lo había hecho de una manera que pareciera una mera desgracia. Pero habían cometido un error, porque cada mentira, por perfecta que sea, deja un rastro de verdad. Y yo sé exactamente dónde mirar. El tren expreso rugía a través del campo iluminado por la luna. Su armazón de acero pulido brillaba bajo el resplandor plateado de la noche. El ruido rítmico de las ruedas contra las vías debería haber sido un consuelo, una especie de nana familiar para el ingeniero que había pasado décadas dominando esos mismos rieles. Y sin embargo, esta noche, algo era diferente. Un escalofrío flotaba en el aire, antinatural y pesado, envolviéndolo como dedos invisibles que presionaban contra su garganta. Dentro de la cabina de mando, iluminada apenas por los paneles de control, el hombre se sentó rígido, sus manos enguantadas aferrando los controles con una fuerza casi desesperada. Los diales parpadeaban, los medidores se mantenían estables, la aguja del velocímetro reposaba exactamente donde debía estar, pero aún así, la inquietud se enroscaba en su estómago como una serpiente, apretándose con cada respiración. Su rostro, usualmente curtido por el trabajo, había palidecido, gotas de sudor se acumulaban en sus sienes a pesar del frío, y entonces, hubo movimiento, justo más allá del borde de su visión periférica. Giró bruscamente, sus ojos se fijaron en la pequeña ventana de la cabina, esperando ver solo su reflejo cansado, pero lo que vio en su lugar, le robó el aliento. Otra cara, una figura oscura justo detrás de él, difusa, distorsionada en la luz tenue, mirándolo con ojos huecos y sin parpadear. Su pulso se disparó. Un estremecimiento frío recorrió su espina dorsal. En pánico, se dio la vuelta de golpe. Su silla chilló contra el suelo, pero no había nada. La cabina estaba vacía. Solo el incesante zumbido del motor rompía el silencio. Antes de que pudiera estabilizarse, el tren se sacudió violentamente. Un impacto repentino, discordante. Un gemido metálico ensordecedor perforó la noche cuando las ruedas chillaron contra los rieles. La silla del ingeniero se volcó, enviándolo de bruces contra la consola. Las luces parpadearon. Copas de champán se estrellaron en el vagón comedor. Los pasajeros gritaron. Platos de porcelana fina se deslizaban y explotaban en fragmentos sobre la lujosa alfombra. Un penacho de vapor siseó desde el motor, la colosal máquina luchando contra su propio impulso, hasta que, finalmente, se detuvo. Y entonces, silencio, una quietud sofocante y espectral. La noche afuera se había transformado, el humo se arremolinaba como dedos fantasmales contra la ventana, retorciéndose bajo la luz de la luna. Los árboles distantes se alzaban de manera antinatural, sus siluetas ennegrecidas presionando contra el horizonte como centinelas mudos. Dentro de la cabina, el ingeniero yacía desplomado sobre los controles. Su respiración era superficial, su cuerpo inerte, sus ojos abiertos y aterrorizados reflejaban el brillo apagado de los indicadores, pero en el vaho sobre el cristal de la ventana, había aparecido algo nuevo, un mensaje, escrito con trazo tembloroso, casi desesperado. No fui yo. De vuelta en el gran salón, el caos reinaba. Las mesas volcadas,
los escombros de porcelana fina desparramados sobre la alfombra, los pasajeros, algunos temblando, otros con la mirada desorbitada, se aferraban a los restos de su compostura. Mujeres elegantemente vestidas sujetaban sus bolsos como si fueran líneas de vida. Hombres adinerados exigían respuestas al personal del tren, pero nadie tenía explicaciones. Y en medio de todo, una mujer permanecía en pie, imperturbable, serena, su presencia una fuerza silenciosa, pero innegable. Detective Agatha Marpel, pequeña en estatura, pero formidable en presencia. Ajustó sus gafas de montura plateada con un ademán preciso, sus ojos afilados recorriendo la escena con la destreza de un cirujano. Observó cada detalle, el champán derramado, un reloj dorado abandonado bajo la luz fracturada de una lámpara, el conductor del tren, que se mantenía en la puerta, su rostro petrificado por el miedo. Mantengamos la calma, dijo, su voz firme e inquebrantable. El pánico cedió ligeramente. Una joven, con los ojos brillantes por las lágrimas, se aferraba a sus perlas con dedos temblorosos. Agatha dio un paso adelante, deslizando un pañuelo crujiente de su manga, y colocándolo suavemente en sus manos. Respiro hondo, murmuró con suavidad. Pronto lo resolveremos. La muchacha asintió, tragando el nudo en su garganta, pero la mirada de Agatha ya se había movido a otra dirección. Observó cómo las manos del conductor temblaban al sujetar su gorra, cómo sus ojos evitaban el contacto. Tenía miedo, sí, forir, ni abris, sumayo o más en él, sino de algo más. Agatha avanzó un paso, el conductor tragó en seco. Algo terrible ha sucedido, ¿no es así?, preguntó con tono medido, controlado, pero en sus palabras había un filo cortante e implacable. El hombre dudó. Señora, tartamudeó, por favor, regrese a su asiento. Ella no se movió, ni parpadeó. Este tren no se detuvo por casualidad, susurró Agatha, observando los restos destrozados con la certeza de quien ya ha visto la verdad oculta en la oscuridad. Desde el autocomedor, las caras congeladas de los pasajeros reflejaban la tensión en el ambiente, y a juzgar por la expresión de tu cara, ya sabes exactamente que, los labios del conductor se separaron como para protestar, pero no llegaron palabras. Agatha dio una pequeña sonrisa irónica. La tormenta había pasado, pero ella lo sabía, otra ya estaba elaborándose. El tren se movía a través de la noche como un espectro silencioso, su ritmo estable, pero con una tensión tácita, como si el mismo aire pudiera sentir la tormenta avanzando. Pero entonces, sin previo aviso, una sacudida violenta, una protesta metálica chirriante, y un parón repentino, dejaron un silencio inhumano, innatural. Por un momento, el único sonido fue el débil siseo del vapor, acurrucado en la fría noche como un susurro fantasmal. Agatha Marpel, que había estado observando en silencio a los pasajeros desde su asiento, fue la primera en levantarse. Sus ojos afilados no se perdieron nada, las miradas nerviosas, las posturas rígidas, los murmullos silenciosos que se extendían como ondas a través de los compartimentos. Sin embargo, fue en el director donde centró su atención. Su rostro estaba drenado de color, y sus manos temblaban, como si resistiera el impulso de aferrarse a algo para no caer. ¿La razón de esta parada repentina?, preguntó con voz tranquila, pero con un matiz innegable de autoridad. El director dudó. Sus labios se separaron como si fuera a dar una explicación, pero las palabras nunca llegaron. En su lugar, hizo un gesto hacia adelante, una invitación silenciosa para que ella lo siguiera. Caminaron a través del estrecho corredor, pasando junto a filas de pasajeros incómodos, que se presionaban contra las ventanas, buscando respuestas en la oscuridad. Cuanto más avanzaban, más denso se volvía el aire,
impregnado de un olor acre, un aroma metálico, y un tenue tufo a algo sobrecalentado. Algo estaba mal. Frente a ellos, el compartimento del motor se alzaba con su puerta entreabierta. Desde dentro, solo había silencio, una ausencia inquietante, más aterradora que el caos. El director tragó saliva con fuerza y empujó la puerta. Lo que vieron los dejó inmóviles. Los controles, generalmente alineados con precisión mecánica, estaban torcidos, palancas atascadas en posiciones antinaturales, diales vibrando como si estuvieran atrapados en un temblor invisible. Y allí, contra la consola, el ingeniero yacía desplomado, inmóvil. Su uniforme estaba en orden, excepto por la mancha oscura que se extendía desde su cuello. Una mano descansaba inerte sobre la palanca, la otra, caída a su lado, con los dedos congelados a medio camino, como si hubiera intentado aferrarse a algo en el último segundo. Su rostro, pálido y contorsionado, reflejaba algo inacabado, algo que terminó de golpe, pero la mirada de Agatha no se posó en su rostro, sino en la consola. Allí, en medio de la delgada capa de polvo, había un mensaje, letras ásperas y desiguales, rayadas en la superficie con una mano temblorosa. No era yo. Por un instante, solo hubo silencio. Luego, el conductor se aclaró la garganta nerviosamente. Es una tragedia, señorita, una terrible. Silencio, interrumpió Agatha, con voz firme pero serena. Se ajustó las gafas y se acercó, observando con atención los trazos irregulares del mensaje, la mancha dejada por el guante del ingeniero. Detrás de ella, el conductor cambió de postura, incómodo. Él se ha ido, ya ve, parece que él, se tambaleó, tragó en seco, nadie podría haber sobrevivido a eso. ¿Seguro?, murmuró Agatha, enigmática. Se enderezó lentamente, y giró para enfrentar al director. Su rostro pálido traicionaba su inquietud. Dime algo, ¿por qué un hombre, en sus últimos momentos, escribiría esas palabras? ¿Por qué no una despedida? ¿Por qué no un llamado de ayuda? El conductor abrió la boca, pero no encontró respuesta. Agatha dio un paso atrás, cruzó las manos sobre su bolso, y declaró con frialdad: «Querrás notificar a las autoridades. Yo me encargaré de los pasajeros. Manténlos tranquilos, evita cualquier conmoción innecesaria». Hizo una pausa. Luego, añadió con tono calculador: «Y una cosa más, si hay alguien a bordo que conociera bien al ingeniero, haz que se presente. Tenemos que entender su estado mental antes del accidente». Sin decir más, se volvió y desapareció por el corredor, dejando al conductor de pie allí, mirando el mensaje dejado por un hombre muerto. Más allá de la sala de máquinas, el tren yacía congelado en el tiempo. El débil silbido del vapor flotaba en la fría noche, llevando consigo los restos de lo que había sucedido. Una fina capa de polvo, perturbada por la parada repentina, se había asentado sobre los accesorios de latón. La opulencia del tren ahora parecía desgastada, como si la tragedia misma se hubiera filtrado en sus huesos. En el auto comedor, los pasajeros se acurrucaban en pequeños grupos, sus conversaciones apenas un murmullo de miedo y especulación. Los más adinerados se mantenían rígidos, aferrados a la normalidad de sus costumbres nocturnas, pero con rostros pálidos y tensos. En contraste, los de los compartimentos inferiores se apostaban cerca de las puertas, expectantes, como si aguardaran que una amenaza invisible emergiera de las sombras. Un mayordomo se movía entre ellos, ofreciendo agua y palabras de tranquilidad, palabras que se desvanecían tan rápido como eran pronunciadas. Y en medio de todo, Agatha Marpel permanecía en silencio, con las manos cruzadas sobre su bolso. Su mirada no estaba en las caras a su alrededor, sino en los hilos invisibles del misterio. El tren ya no era solo un medio de viaje,
se había convertido en una escena del crimen. El ingeniero no las dejaría voluntariamente, pero sobre todo, había visto el mensaje, garabateado en el polvo del panel de control, desigual y frenético, como grabado por una mano temblorosa. No era yo. Afuera, justo más allá del umbral del automóvil, el conductor y un agente conferenciaban en tonos silenciosos, sus figuras ensombrecidas por el resplandor parpadeante de las lámparas de gas. Agatha no necesitaba escuchar cada palabra para conocer la naturaleza de su intercambio: incertidumbre, especulación y miedo. El director estaba tratando de explicar lo que no podía explicarse. Tal vez perdió el control, murmuró, aunque su propia voz vaciló con duda. Los frenos, creo. Su oración quedó suspendida en un silencio incómodo. El agente, un hombre pesado con una ceja perpetuamente fruncida, anotaba en un cuaderno de cuero desgastado. Agatha los observó a ambos sin moverse. La mano del conductor se sacudió ligeramente mientras gesticulaba. Sus ojos no se dirigían a la cabina donde el cuerpo aún yacía, sino al vidrio destrozado en el corredor, como si esperara que algo invisible emergiera. Dentro del autocomedor, los pasajeros se estaban desmoronando bajo el peso de lo desconocido. Una mujer robusta, envuelta en un abrigo de bisón, le susurraba frenéticamente a un caballero con gafas y un traje arrugado, sus dedos nerviosos aferrándose al tallo de su copa de vino, intacta. Un hombre más joven, el cuello húmedo de sudor, golpeaba su pie sin cesar contra el piso pulido, sus ojos corriendo hacia el corredor cada pocos segundos. Una matrona elegantemente vestida, con una serie de perlas al cuello, se sentaba rígida en su asiento, las manos apretadas en oración, los labios moviéndose sin sonido. Y sin embargo, en el otro extremo del automóvil, un pasajero permanecía demasiado sereno. Lady Vivienne Trevors se sentaba en un rincón, impasible, su vestido esmeralda, impecable, su expresión serena, como un retrato enmarcado en oro, pero sus dedos, aquellos dedos delgados y perfectamente cuidados, se aferraban con demasiada familiaridad al relicario de su garganta, recorriendo sus bordes con un toque demasiado practicado, demasiado deliberado. La mirada de Agatha se agudizó. Un hábito nervioso, o una confesión silenciosa, saliendo de su asiento con la gracia de quien prefiere pasar desapercibido. Agatha se acercó. Su voz era ligera, pero precisa. Una noche desafortunada, ¿no dirías? Lady Vivienne levantó la vista, sus pestañas oscuras revoloteando un instante antes de encontrarse con la mirada de Agatha. Sonrió, pulida, medida. Bastante terrible, respondió sin problemas. Uno nunca espera tales incidentes en un tren de este calibre. Una respuesta ensayada, demasiado cuidadosamente medida. Agatha dejó que el silencio se estirara, observando la manera en que el agarre de Lady Vivienne en el relicario se apretaba, apenas perceptible, pero lo suficiente. Más allá de ellas, el tren permanecía inmóvil, congelado en el tiempo, como un acertijo esperando ser resuelto. Las respuestas estaban allí, dispersas como fragmentos de vidrio roto. Agatha solo necesitaba reunirlas, una pieza a la vez. El tren permanecía desconcertante, una bestia mecánica detenida en seco, su alma de vapor y fuego ahogada en un silencio misterioso. En el coche comedor, donde antes reinaba la tranquila indulgencia, la atmósfera se había espesado. El tintineo de la porcelana fina y el murmullo de conversaciones educadas habían sido reemplazados por susurros tensos y miradas cautelosas. El aire olía a aceite quemado, y a algo más, algo menos tangible, falsedad, o el débil y persistente rastro de la muerte. Los paneles de madera pulida parecían más oscuros bajo la tenue iluminación de latón, y los restos destrozados de un cristal en el suelo brillaban como estrellas caídas,
desapercibidas ante preocupaciones mayores. Agatha Everly observaba todo esto con calma practicada. Sus manos enguantadas descansaban en su regazo. Sus gafas de montura plateada atrapaban el resplandor parpadeante de las lámparas. Ya había visto demasiado. El cuerpo sin vida del ingeniero, desplomado sobre sus controles. El mensaje garabateado en el polvo de la consola. No era yo. Una súplica desesperada, una confesión, una advertencia. Las preguntas giraban en su mente, como un hilo esperando ser tirado, y luego estaban los pasajeros, algunos susurrando, algunos esperando, algunos escondiéndose. ¿Pero de qué? ¿Oeste de quién? Al otro lado del vagón, Lady Evelyn Armitage, majestuosa en su vestido esmeralda, mantenía la compostura de una mujer acostumbrada al control. Sin embargo, la cuidadosa colocación de sus manos, el leve temblor de sus dedos al recorrer el borde de su delicado relicario, no escaparon a la mirada de Agatha. El relicario en sí, pequeño y discreto, brillaba con melancolía, bajo la luz vacilante del coche comedor, y en el instante en que un caballero cercano murmuró el nombre del ingeniero, los labios de Evelyn se apretaron en las comisuras. Una reacción minúscula, pero que decía demasiado. Agatha se tomó su tiempo antes de acercarse, se deslizó a través del inquietante silencio del vagón, como un espectro de investigación. Un giro bastante desafortunado de los acontecimientos, comentó, su tono ligero, pero con un propósito afilado. No creo que nos hayan presentado. Agatha Everly. Un placer, a pesar de las circunstancias. Lady Evelyn se volvió. Su expresión se suavizó en algo educado, distante. En efecto, Evelyn Armitage. Una noche muy desafortunada. ¿Has tomado esta ruta antes?, preguntó Agatha, observando cuidadosamente. Oh, una o dos veces, supongo Emmeline, sus destello de vacilación, que la traicionó. Sus dedos rozaron el relicario nuevamente. Solo una o dos veces. Agatha inclinó ligeramente la cabeza, fingiendo perplejidad. Podría haber jurado que te escuché mencionar frecuentes viajes de negocios. Una segunda vacilación, apenas perceptible, pero Agatha la atrapó. Un aliento demasiado largo, un parpadeo demasiado rápido. Evelyn se corrigió. Ah, sí, por supuesto, negocios, pero no en esta ruta en particular. Debo haberme expresado mal, un error, y ella lo sabía. Su mano se tensó sobre el relicario, antes de dejarlo caer, alisando los pliegues de su vestido con un gesto de control practicado. Al otro lado del vagón, Charles Devlin se encorvaba sobre un montón de documentos. Sus movimientos eran afilados, económicos. El empresario estadounidense exudaba una energía tensa, contenida, como si su silla fuera demasiado pequeña, y sus pensamientos demasiado grandes. Sus dedos barajaban papeles, metódicamente, pero cuando alguien pasaba demasiado cerca, su cuerpo se ponía rígido. Sus ojos se deslizaban sobre su hombro, hacia Lady Evelyn. Agatha observó, y luego avanzó. Inquietante, ¿no?, murmuró. Él no respondió enseguida, pero su agarre en los papeles se apretó, y Agatha sonrió, porque había encontrado otra pieza del rompecabezas. La mirada de Devlin se movió hacia ella, solo por un segundo, pero fue lo suficientemente largo. Se podría decir eso. Si me disculpa, tengo cosas que atender. Su mano se apretó sobre su maletín, su mandíbula tensa, toda su postura gritaba vigilancia. Pero no era solo el secreto comercial lo que ensombrecía sus facciones, era algo más pesado, y fuera lo que fuese, estaba mirando a Lady Evelyn como si, de alguna manera, pudiera implicarla. Agatha siguió adelante, tejiendo conversaciones en silencio y murmullos ansiosos, hasta que llegó al otro extremo del automóvil, donde un hombre más joven se sentaba solo. Su apariencia desaliñada, el cabello castaño alborotado, la corbata torcida, parecería simplemente descuidado,
si no fuera por la ansiosa forma en que se inquietaba con la servilleta en su regazo. Pero lo que llamó la atención de Agatha fue la leve mancha en su puño, algo oscuro, algo resbaladizo, grasa, tal vez, o algo más. Buenas noches, saludó, su voz cálida, pero inquisitiva. ¿Eres el inventor? No, escuché que estuviste involucrado en el diseño del tren. La cabeza del joven se alzó de golpe, su nuez de Adán oscilando. Y eso es correcto. Yo fui parte del equipo, no el diseñador jefe, por supuesto, solo un asistente, pero muy bien informado. Estoy segura, dijo Agatha suavemente, sus ojos moviéndose una vez más hacia la manga. Eso parece grasa. Estuviste en la sala de máquinas recientemente, parpadeó, luego retiró instintivamente su brazo. Oh, eso. Debo haberlo recogido antes. Estaba en la cabina justo antes de que saliéramos de la última estación, solo por un momento, y todo parecía en orden. Una vacilación, justo lo suficiente. Sí, todo parecía bien. Otra pausa. Sus dedos giraban la servilleta. No me quedé mucho tiempo, solo unos minutos de verdad. Luego volví aquí para cenar. Sus manos se apretaron. Luego, se relajaron. Había algo que no estaba diciendo, algo atrapado entre lo que afirmaba y lo que realmente sabía. Agatha asintió, como si estuviera satisfecha, pero cuando se volvió, registró cada detalle con cuidado. El relicario de Evelyn, las miradas vigilantes de Devlin, la manga manchada de aceite del inventor. Las piezas se ensamblaban, encajando en su lugar. El aire en el coche comedor permanecía cargado de inquietud. El aroma de la cera de las velas, el polvo y los nervios a flor de piel flotaban sobre los pasajeros como una soga invisible. El tren, una vez un símbolo de movimiento, ahora se había convertido en un escenario inmóvil, congelado en el tiempo, un misterio desentrañándose, hilo por hilo. Y Agatha Everly tenía la intención de tirar de cada uno de ellos. El tren se había detenido inesperadamente, sus vagones gimiendo suavemente en protesta, y sin embargo, dentro del opulento coche comedor, se había asentado un silencio antinatural. Las cortinas de terciopelo temblaban apenas, la única señal de que la locomotora aún poseía un latido bajo su exterior congelado. En una de las mesas elegantemente adornadas, una mujer envuelta en azul de medianoche, Lady Eleanor Whitmore, mantenía un aire de compostura refinada. Sus dedos jugaban distraídamente con el delicado tallo de su copa de vino. Al otro lado del vagón, el infame industrial Harold Lysander se inclinó hacia adelante, sus ojos profundos fijos en un mapa extendido sobre la mesa, sus labios presionados en una delgada y severa línea. Una débil tensión flotaba bajo la elegante superficie de la escena, como si el mismo aire llevara el peso de secretos no dichos. Agatha Moreau lo observó todo con su habitual desapego, su mirada desplazándose de un pasajero al siguiente, catalogando cada mirada nerviosa, cada gesto demasiado calculado para ser casual. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio a menudo revelaba más que las palabras, y esta noche, esa creencia se volvió más cierta que nunca. Una risa aguda rompió la quietud. Era una risa que no pertenecía. Sentado cerca de la ventana, un hombre con un traje a rayas, un magnate del periódico, si la memoria no le fallaba, se agitó, exhalando con dificultad. Sus dedos tamborileaban contra la caoba pulida de la mesa, pero su aparente diversión nunca alcanzó sus ojos. Agatha inclinó la cabeza intrigada. En la parte trasera del vagón, un mayordomo dudó antes de retirar un plato intacto. Sus movimientos eran eficientes, pero su postura tensa no pasó desapercibida. Sus manos, aunque firmes, temblaron ligeramente mientras recogía la porcelana, y cada pocos segundos, sus ojos parpadeaban hacia el corredor, como si esperara a alguien.
o temiera su llegada. Fuera, la oscuridad presionaba contra el cristal, una pared impenetrable de tinta, su quietud antinatural. Algo estaba muy mal. El tren se había detenido. ¿Pero por qué? Agatha deslizó una mano enguantada sobre el borde del mantel de lino y se levantó con gracia, su expresión compuesta pero alerta. Justo en ese instante, un leve sonido de arrastre se filtró en la sala, una señal apenas perceptible, pero suficiente. Las piezas estaban cambiando, el misterio se desarrollaba ante sus ojos, y lo que fuera que se avecinaba, ella estaba lista. Diseccionó cada matiz de su comportamiento. Era simplemente el peso de los eventos de la noche presionándolo, o sabía más de lo que dejó entrever. Ella se levantó, sus pasos lentos y deliberados, cuando se acercó a él. Una noche inquietante, no dirías. Su voz era gentil, pero bordeada de un propósito. El mayordomo dudó por una fracción de segundo. Demasiado tiempo. Antes de asentir, debes conocer bien este tren. Continuó con conversación casual, y sin embargo, algo sobre esta noche parece diferente. Su agarre en la bandeja se apretó casi imperceptiblemente. Bueno, sí, supongo, la demora, por supuesto. Y antes de eso, el tono de Agatha se mantuvo informal, aunque su escrutinio se agudizó. Algo más inusual. Por un momento, su compostura dudó. Nada de lo que pueda hablar, señora. Una respuesta críptica. No era una negación, sino una evitación cuidadosa. Antes de que ella pudiera presionar más, un sonido rompió la frágil tranquilidad. Una puerta crujió débilmente en el otro extremo del vagón. Instintivamente, Agatha giró justo a tiempo para vislumbrar una figura deslizándose en las sombras del corredor, el dobladillo de una capa oscura desapareciendo más allá del umbral. Con pasos medidos, ella lo siguió. El aire se volvió más denso mientras avanzaba, el aroma del tabaco rizado flotaba débilmente en el corredor estancado, guiándola hacia una puerta de cabina parcialmente abierta. Quien había estado allí no había tenido intención de demorarse. Agatha hizo una pausa afuera, escuchando, su aliento contenido contra el fuerte silencio, sin movimiento, sin voces. Lentamente, empujó la puerta para abrirla un poco más y entró. La cabina era prístina, demasiado prístina. La cama permanecía intacta, el equipaje perfectamente dispuesto. Ni un solo artículo fuera de lugar, pero algo estaba mal. Sus agudos ojos barrieron el espacio, y entonces lo vio: un vaso solitario sobre la mesa, cuentas de condensación formándose en su superficie, como si hubiera sido abandonado a toda prisa. Alguien había estado allí recientemente. Luego, otro detalle: un guante, marfil y elegante, descansaba justo debajo de la silla. Era el guante de noche de una dama, intacto por el polvo, sus dedos caídos como si se hubiera deslizado de una mano a mitad de movimiento. Se había dejado descuidadamente, o había sido colocado con intención. No lejos de allí, un desgarro de papel roto se asomaba por debajo del cojín del asiento. Se inclinó con cuidado, liberándolo. La tinta estaba manchada, la escritura apresurada y desigual, pero una letra permanecía visible, una L mayúscula. Agatha se enderezó, su mente catalogando estos detalles con la precisión de un investigador experimentado. El guante, la letra, la bebida abandonada, cada uno un hilo separado esperando ser entretejido en la trama del misterio. Pero antes de que pudiera considerar más, el sonido de pasos se acercó por el corredor. Se volvió bruscamente, escuchando pasos constantes y deliberados, moviéndose hacia ella, no apresurados, pero tampoco casuales. Alguien sabía que ella estaba allí. Justo en ese momento, el tren dio una sacudida repentina, un estremecimiento antinatural reverberó a través de las paredes. Las lámparas parpadearon,
y la sensación de movimiento, y un tren que había estado estacionario durante demasiado tiempo, se volvió una duda misteriosa. El momento era demasiado preciso. Esto no era una demora ordinaria. Alguien había detenido el tren por una razón, y Agatha Moreau tenía la intención de averiguar por qué. El silencio que había caído sobre el tren era engañoso, una ilusión frágil de calma que se rompía solo por el susurro ocasional o el crujido lejano de un carruaje. Agatha Moreau permaneció sentada en el vagón comedor, sus delgados dedos descansaban ligeramente sobre su regazo, mientras observaba el ir y venir incómodo de los pasajeros. El aroma de perfume y brandy aún flotaba en el aire, pero debajo de él acechaba algo más oscuro, la acre tensión de los secretos. Sus ojos se deslizaron hacia el joven inventor sentado en una mesa de la esquina, encogido sobre un despliegue de planos. Sus dedos inquietos jugaban con un bolígrafo roto. La tenue luz de los apliques superiores arrojaba un leve brillo sobre su frente. No era solo el calor del tren lo que lo hacía sudar. Disculpe, dijo Agatha en su tono medido habitual, deslizándose en el asiento frente a él. El joven parpadeó, sobresaltado, su bolígrafo quedó suspendido a mitad de movimiento. Oh sí, por supuesto, tartamudeó, intentando enderezarse. Estás con el equipo de ingeniería, ¿verdad? Continuó ella, su voz gentil pero indagadora. Ingeniero asistente, corrigió rápidamente, pero sobre todo trabajo en los sistemas mecánicos, no en la conducción o la navegación, realmente, más en el mantenimiento, las partes pequeñas. Entonces sabrías si algo hubiera sido manipulado. No, el inventor dudó, apretando ligeramente su bolígrafo. Bueno, nada fue manipulado, que yo sepa, dijo con cuidado. Solo mantenimiento de rutina. Uno de los componentes del freno se cambió antes del viaje, pero eso es un procedimiento normal. La mirada de Agatha permaneció inquebrantable. ¿Quién lo reemplazó? No sé, admitió, inquieto. Asumí que era un trabajo rutinario. Preguntaste, un parpadeo de incomodidad. Cruzó su rostro. No lo consideré necesario. Agatha esbozó una leve sonrisa. Interesante. Se levantó con gracia, volviendo a su asiento. Las piezas del misterio estaban encajando. Ahora solo faltaba descubrir la verdad. Los murmullos dentro del tren se volvieron más pesados. Los pasajeros se agruparon en pequeños grupos, como aves que detectan una tormenta que se acerca. El cálido brillo de los carruajes, una vez acogedor, ahora se sentía sofocante bajo el peso de algo invisible. Los susurros estaban mezclados con aprensión, especulaciones que se abrían paso a través de los opulentos salones. Luego, el sonido repentino y agudo de una silla raspando contra el piso atravesó la tranquilidad incómoda. Robado, la voz tronó a través del vagón comedor, cortando el aire estancado como una cuchilla. Charles Devin, el empresario estadounidense, se puso de pie con los puños apretados. Su expresión se torció con furia apenas contenida. Cada ojo se volvió hacia él, mientras hacía un gesto brusco hacia el maletín que había colocado sobre la mesa, su tapa ahora abierta, como una boca vacía. Mis papeles, gruñó. Han desaparecido. Agatha se volvió ligeramente. Su mirada se posó en él con un interés tranquilo. El brillo del sudor en su sien, el rígido conjunto de su mandíbula. Estaba furioso, sí, pero ¿era la ira justa de un hombre agraviado o la indignación cuidadosamente colocada de alguien que desempeña un papel? ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó. Su tono era sereno, pero firme. Devin le lanzó una mirada fulminante. No me equivoco, señorita Moreau. Su voz era cortante, a la defensiva. Alguien los tomó. Contratos privados, acuerdos sensibles, y tengo la intención de recuperarlos. Un ladrón en un tren sellado, reflexionó Agatha en voz baja. Un movimiento bastante audaz.
El ceño fruncido de Devin se profundizó. Su postura cambió con inquietud. ¿Qué está insinuando exactamente? Solo que, quien los tomó todavía está aquí, dijo ella con una ligera sonrisa, y me imagino que debe estar bastante nervioso en este momento. Por solo una fracción de segundo, Devin dudó. Sus dedos se contrajeron junto a su cuerpo. Luego, sin una palabra más, salió del comedor, sus pasos resonando con fuerza contra el piso pulido. A su alrededor, los pasajeros estallaron en susurros renovados, sin duda imaginando visiones de ladrones clandestinos y transacciones secretas. Pero los pensamientos de Agatha estaban en otra parte. Un maletín robado, un componente de freno intercambiado, una discusión en tonos silenciosos, la muerte del ingeniero. Las piezas del rompecabezas se movían, alineándose en algo parecido a un patrón, y Agatha Moreau tenía la intención de descubrir exactamente a dónde conducían. La medianoche se había asentado sobre el lujoso tren como un velo espeso y sofocante. Afuera, la oscuridad era absoluta, tragándose el paisaje en un abismo de tinta. Los únicos sonidos eran el traqueteo rítmico de las ruedas contra los rieles, y el ocasional susurro de tela a medida que los pasajeros se movían mientras dormían. Agatha Moreau, sin embargo, no dormía. Un temblor sutil, casi imperceptible, la había sacado de sus pensamientos. No fue una sacudida natural del tren, no. Algo más, algo deliberado, se incorporó lentamente, sus sentidos agudos absorbiendo cada mínimo detalle del compartimento en penumbra. Había un aroma inusual en el aire, aceite, metal, y algo más, algo acre, algo que no pertenecía. En silencio, se levantó y entró en el corredor. El pasillo del tren estaba desierto. Las lámparas de pared lanzaban sombras parpadeantes contra los paneles de caoba, pero había señales, pequeños indicios de que algo no iba bien. Un lápiz roto, abandonado en el suelo, una gota de humedad deslizándose por el pomo de una puerta, sugiriendo que se había abierto hace apenas unos momentos. Una huella tenue en la alfombra, angosta y precisa, dejada por alguien con zapatos de suela delgada. Cada pista por sí sola parecía insignificante, pero juntas pintaban la imagen de alguien moviéndose con cautela, alguien que no deseaba ser visto. Sus pasos la llevaron hasta la sala de máquinas. Con una sensación de urgencia silenciosa, empujó la puerta. Esta cedió con un leve chirrido, revelando un espacio con poca luz. La persistente calor de la maquinaria flotaba en el aire, junto con el fantasma de un movimiento reciente. Y allí, desplomado sobre el panel de control, el ingeniero. Su cuerpo estaba inmóvil, su mano todavía agarraba una palanca, los dedos aflojados pero manchados de grasa, y frente a él, escrito con una caligrafía temblorosa pero deliberada, una frase inquietante brillaba sobre la superficie metálica. Este es solo el comienzo. El pulso de Agatha se aceleró. Una nota de suicidio. No, la frase no encajaba. Si se hubiera quitado la vida, ¿por qué dejar una advertencia? ¿Por qué no una despedida? Sus ojos escudriñaron el entorno, absorbiendo cada pista. Una silla empujada hacia atrás con demasiada fuerza, la débil impronta de una mano enguantada sobre la consola, motas de ceniza en el asiento, a pesar de la estricta prohibición de fumar, y allí, oculto bajo la silla del ingeniero, un pequeño cuaderno negro. Agatha se arrodilló, deslizando el libro con sumo cuidado. Su cubierta estaba desgastada, sus bordes suavizados por el uso, y él abrió. Páginas llenas de diagramas y cálculos, esquemas, notas técnicas, pero, pues algo faltaba. Varias hojas habían sido arrancadas, no con cuidado, no, sino con desesperación. Su mente volvió al joven inventor, sus notas, su mancha de grasa, su nerviosismo. Habría visto demasiado. Este cuaderno antes, había quitado las páginas él mismo, y, si es así,
¿Qué fue lo que alguien había estado tan desesperado por borrar? Antes de que ella pudiera seguir ese pensamiento, otra sacudida corrió por el tren, esta vez, urgente antinatural. Era el distintivo chirrido de un freno de emergencia que se activaba. ¿Pero por qué? ¿Quién lo había accionado? Y, lo que es más importante, ¿qué estaban tratando de detener o de qué intentaban escapar? El agarre de Agatha se apretó alrededor del cuaderno, mientras se ponía de pie. Su mente trabajaba más rápido que nunca. Esto ya no era solo un caso de asesinato. No, era algo mucho más intrincado, un rompecabezas con piezas ocultas deliberadamente, un juego en el que cada movimiento estaba calculado. Alguien en este tren estaba orquestando algo mucho más grande que una sola muerte. Y lo que fuera, solo había comenzado. El tenue brillo de una sola bombilla balanceándose arrojaba sombras inquietantes a lo largo de las paredes estrechas del vagón de equipaje. Agatha Marell se movía con intención medida a través de este rincón olvidado del tren. El aire estaba cargado con el aroma del polvo y la madera envejecida, mezclándose con el débil chirrido metálico de las vías debajo, un zumbido constante de acero contra acero que vibraba bajo sus botas. Aquí, entre baúles cuidadosamente apilados y valijas de cuero, se escondían los secretos. En los rincones pasados por alto, en las grietas de la supervisión humana, con dedos enguantados, revolvió entre una pila de documentos que descansaban junto al registro del conductor. La mayoría eran mundanos, registros de mantenimiento, inventarios de carga, listas de paradas programadas, pero entonces, su toque se detuvo en algo distinto, una factura amarillenta, ligeramente arrugada, como si alguien la hubiera desechado apresuradamente. La tinta estaba desvaída, pero todavía legible. Un proveedor de Londres, una transacción finalizada semanas antes de la salida del tren, una orden a granel de componentes de frenado especializados, a un precio exorbitante, incluso para los estándares ferroviarios. Pero no fue la suma lo que despertó su sospecha. Era el nombre del destinatario. No pertenecía a ningún miembro conocido de la tripulación. No figuraba en los registros de empleo del tren. Un seudónimo. Un nombre elegido deliberadamente para no levantar sospechas. Los trazos agudos y angulares de la escritura a mano le resultaban inquietantemente familiares, no idénticos a los del cuaderno del ingeniero fallecido, pero similares a una firma que había vislumbrado en otro lugar, quizás, en los cálculos de cierto joven inventor. Deslizó el documento en su bolso justo cuando un susurro de movimiento tras ella le erizó la piel. Se giró bruscamente, y se encontró con la elegante figura de Madame Anouk Lemaire, la reconocida actriz. Su chal de terciopelo estaba envuelto firmemente alrededor de su esbelto cuerpo. Allí, en ese entorno utilitario, Anouk parecía fuera de lugar, un anacronismo entre vigas de madera desnudas y fríos pernos de acero, pero su expresión no reflejaba curiosidad, no, era aprensión, búsqueda. Pensé que podría encontrarte aquí, murmuró, su voz de actriz suavemente modulada, pero con un tono que Agatha no pudo identificar de inmediato. Agatha la observó con atenta calma. ¿Y por qué es eso, Madame Lemaire? Anouk vaciló. Sus dedos enguantados se apretaron alrededor de su chal. He estado pensando en algo que vi, admitió con palabras medidas, algo que al principio descarté. Agatha arqueó una ceja. Continúe. La mirada de Anouk parpadeó, como si midiera cuánto revelar. Luego, como si tomara una decisión, avanzó un paso. Estaba cerca de la plataforma antes de la partida, observando cómo se preparaba el tren. Di al ingeniero abordar, alto, di al ingeniero abordar, alto. Hizo una pausa, pero después, lo vi otra vez. Agatha se irguió. Su mano se cerró más firmemente sobre el recibo doblado en su palma. El mismo hombre, presionó. Eso creía, musitó Anouk. Pero algo no encajaba. Su voz se volvió más baja,
su tono cargado de significado. Esta vez, no llevaba uniforme, solo una chaqueta simple, un sombrero bajo. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Un aliento lento escapó de los labios de Agatha. Un hombre abordando el tren 2 veces con 2 disfraces distintos. Las implicaciones eran escalofriantes. Si el ingeniero, o alguien disfrazado de él, había cambiado de atuendo antes de la partida, había habido un esfuerzo deliberado por engañar, un reemplazo, un intercambio, o algo mucho más insidioso. Las piezas encajaban en rápida sucesión, la nota incompleta y apresurada del ingeniero en el panel de control, las páginas arrancadas de su cuaderno, los componentes de freno desaparecidos. Nada sugería un acto solitario de desesperación. Esto no era obra de un hombre que se desmoronaba bajo el peso de su conciencia. Era un engaño orquestado, una estratagema metódica oculta tras capas de distracción. Agatha sostuvo la mirada de Anouk, su mente avanzando rápido. El tren se tambaleó repentinamente, y en ese instante, supo que la verdad se estaba acercando. Vidas que se intervienen en el tránsito. Pero ella no estaba buscando pertenencias perdidas. Ella estaba cazando algo, o alguien. Un tranquilo susurro de aire le rozó la oreja cuando la puerta del compartimento, en el extremo más lejano, se cerró. Su pulso se aceleró. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, los dedos recorriendo el telegrama plegado que había recibido solo horas antes. Urgente. El objetivo está a bordo. Mira el auto de equipaje. Un nombre estaba ausente. Siempre lo estaba. Pero Evelyn había estado en este juego el tiempo suficiente para leer entre líneas. Esto no era un fugitivo ordinario, no era un ladrón en fuga. No, esto era algo mucho más intrincado. Sirviéndose del sigilo, se deslizó en el carro contiguo. El aroma metálico fresco de los rieles, mezclado con la persistente fragancia del brandy derramado la noche anterior, flotaba en el aire. Más allá de las cortinas de terciopelo yacía el auto de equipaje, un mundo aparte del lujo del comedor, un lugar donde los secretos podían ser guardados y olvidados. La linterna de arriba se balanceó, arrojando sombras inquietas contra las cajas de madera, y los baúles cuidadosamente apilados. Se movió entre ellos, su aliento estable, sus oídos atentos al silencio roto solo por el traqueteo del tren. Entonces, un susurro, un tirón contra el cuero. Se volvió bruscamente. Un baúl cercano estaba ligeramente abierto. La cerradura, forzada, sus dedos enguantados se deslizaron sobre la tapa, levantándola apenas una pulgada. Un destello de latón atrapó la luz, un reloj de bolsillo, pero no cualquier reloj. El grabado era inconfundible. Propiedad del coronel James Whittaker. Whittaker, el investigador desaparecido. Una oleada de frío se deslizó por su columna vertebral. Entonces, otro sonido, no del baúl, sino detrás de ella. Unos pasos, lentos, deliberados. Tenía la sensación de que vendrías aquí, murmuró una voz. Un hombre, suave, pero con un filo peligroso. Evelyn se giró, encontrando los ojos oscuros de una figura medio envuelta en sombras. Llevaba un abrigo de viajero simple, el cuello levantado contra el frío, su postura, demasiado relajada para ser casual. La había estado esperando, y ella supo, sin la menor duda, que acababa de entrar en una trampa. El Midnight Express rugió a través de la oscuridad, pero para Evelyn Grace, la verdadera tormenta apenas comenzaba. El silencio en el gran vagón era palpable. Todos los pasajeros se quedaron congelados en la inquietud cuando Eleanor Wolfe dio un paso adelante. El brillo de la lámpara de araña sobre ellos atrapaba los afilados contornos de su mirada. No somos simplemente pasajeros en un viaje desafortunado, comenzó, su voz firme, deliberada.
sino testigos de un crimen que se calculó mucho antes de que abordáramos este tren. Un murmullo recorrió la multitud reunida, miradas ansiosas intercambiadas, manos aferrándose a los reposabrazos de terciopelo. El director del tren, su rostro pálido, tragó saliva con dificultad, cuando la mirada de Eleanor se posó en él. Escuchaste voces elevadas en el compartimento del ingeniero antes de la salida. ¿No es así? He dudó, luego asintió. Sí, pero no pude distinguir quién, y sin embargo continuó ella sin titubear. ¿Recuerdas el tono? Agitación, miedo. El conductor lanzó una mirada cautelosa al joven inventor sentado en la parte trasera, cuyos dedos nerviosos retorcían un pañuelo. Usted, señor, dijo Eleanor, cambiando su enfoque, admitió haber reemplazado el componente del sistema de frenos en el último momento. Diga, ¿por qué se haría una modificación tan importante de manera tan apresurada? El joven palideció. Me dijeron que era un simple intercambio de piezas, una actualización de rutina. Rutina. Los labios de Eleanor se curvaron levemente, sin rastro de diversión en su expresión. ¿O un engaño? ¿Alguna vez cuestionó quién lo autorizó? Su silencio fue respuesta suficiente. No hubo mala intención de su parte, admitió, pero la ignorancia no lo absuelve de su participación. Del otro lado de la sala, Lady Evelyn Moray, con sus delicados dedos aferrados a su relicario, apartó la mirada de Eleanor. ¿Y usted, mi señora?, continuó Eleanor, su voz ahora más suave, casi conspiratoria, escuchó el altercado en la cabina del ingeniero. Dos voces, no una, pero no lo mencionó de inmediato. ¿Por qué? El aliento de Lady Moray se entrecortó. Yo no lo consideré relevante, y sin embargo, recuerda cada inflexión, cada nota de urgencia, replicó Eleanor. Dos hombres, discutiendo sobre algo de terrible consecuencia. Dejó que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. Porque, damas y caballeros, continuó, su voz afilada con certeza, esto no fue un accidente. Este evento fue meticulosamente orquestado, y el hombre que conocíamos como ingeniero, hizo una pausa. Sus ojos recorrieron cada rostro en la sala. Era un impostor, un jadeo colectivo. Madame Corvallis, la actriz de teatro, se tensó en su asiento, sus manos crispadas en los pliegues de su vestido de seda. Lo vi, susurró, su voz temblorosa. Dos veces. Una vez con uniforme, y otra como un pasajero común. Eleanor asintió lentamente. No fue un truco de la luz, ni un error. El ingeniero fue reemplazado antes de que el tren saliera de la estación, y el verdadero ingeniero, exhaló, fue silenciado. La habitación quedó en un silencio aturdido, salvo por el incesante traqueteo del tren bajo sus pies. La verdad comenzaba a emerger. El tren no solo había sido saboteado, sino transformado en una trampa perfecta, y en algún lugar dentro de esta misma sala, el arquitecto de este engaño estaba sentado escondido tras una máscara de inocencia, pero no por mucho tiempo. La mirada perforante de Eleanor se posó en un pasajero en particular. La tensión se tensó aún más. El juego estaba a punto de terminar. El aprendiz desprevenido, demasiado ansioso por cuestionar las órdenes, y luego, el toque final, el ingeniero impostor desaparece antes de la primera sacudida del desastre, y dejando atrás un mensaje apresurado en el polvo. No es mi culpa. Un débil intento de redirigir la sospecha, de pintarse a sí mismo como víctima en lugar del arquitecto de este caos, pero Celeste sabía mejor. Había anticipado el naufragio, había preparado un escape, y ahora, mientras los sobrevivientes lidiaban con la confusión, él ya estaba escapando. Cada paso lo alejaba más del desastre que había orquestado. Celeste exhaló, su mirada recorriendo a los pasajeros reunidos, aristócratas y magnates de fábrica, académicos y vagabundos,
todos atrapados en la misma pesadilla que se desarrollaba. Algunos temblaban con terror apenas contenido, otros se aferraban a sus pertenencias como si los objetos pudieran protegerlos de la verdad. Uno de ellos había visto algo, había oído algo, y Celeste no tenía dudas. Cuando dio un paso adelante, su voz atravesó el murmullo silencioso como la grieta del hielo bajo los pies. Esto no fue un accidente, declaró, el peso de la certeza anclando sus palabras. Fue una ejecución. La habitación inhaló colectivamente. Un vaso resbaló de una mano temblorosa y se hizo añicos contra la madera pulida. El silencio era denso, tenso. Entonces, con precisión medida, Celeste giró su mirada hacia un pasajero que había permanecido inquietantemente compuesto. Sus respiraciones nunca vacilaron, sus manos no temblaban. El verdadero juego apenas comenzaba, los restos del tren yacían en la quietud misteriosa, las sombras irregulares de la luz de la luna danzaban sobre el metal retorcido y el vidrio destrozado. Celeste Harrow permanecía en el centro de todo, su mirada inquebrantable mientras deconstruía las líneas invisibles de una conspiración meticulosamente tejida. Sian lo sentía de frenado modificado, el estallido escenificado del ingeniero, el fallo técnico, cuidadosamente plantado. Cada elemento había sido orquestado, no para crear un mero accidente, sino para sembrar dudas, para oscurecer el verdadero motivo. Los pasajeros asumieron que eran víctimas de una falla mecánica, una simple tragedia de ingeniería defectuosa, pero Celeste sabía mejor. Este no era el trabajo de un saboteador enojado, ni de un rival envidioso. Era el movimiento frío y calculado de alguien con mucho más en juego que la venganza personal. La respuesta, anunció Celeste, su voz cortando el espeso silencio de la cabaña en ruinas, no se encuentra en el ingeniero, ni siquiera entre nosotros los pasajeros. Hizo una pausa, dejando que la tensión se enroscara como un nudo invisible. La respuesta está en la compañía misma. Un murmullo recorrió a los sobrevivientes reunidos. La compañía, una institución venerada por su innovación, ahora tambaleándose bajo el peso de la ruina financiera. Celeste veía con claridad las cuerdas invisibles tiradas por manos aún más invisibles, los negocios fallidos, la reducción de la confianza pública, y luego, maniobra desesperada disfrazada de tragedia. Alguien dentro de la compañía vio este tren, no como un símbolo de progreso, continuó Celeste, paseando lentamente entre los restos, sino como su última ficha de negociación. Un tren descarrilado es una tragedia, pero un tren perdido en circunstancias misteriosas es una catástrofe rentable. Una aguda inhalación. Lady Winslow se aferró a sus perlas. El joven inventor cambió inquieto en su asiento. Incluso el director, cuya expresión había sido de calma hasta ahora, traicionó un leve temblor en sus manos. Un desastre bien ubicado, siguió Celeste, significaría un pago de seguro lo suficientemente grande como para borrar deudas, restaurar fortunas y eliminar competencia de un solo golpe. Y todo lo que necesitaban era un factor clave: el caos, una tormenta de preguntas sin respuesta, un villano tan convenientemente colocado que nadie pensaría en mirar más allá. Su mirada recorrió a los pasajeros, hasta detenerse en un hombre que había permanecido inquietantemente callado, su postura rígida. Sus dedos alisaban la tela de su abrigo con un movimiento distraído, un hábito de un hombre acostumbrado a negociar bajo presión, un ejecutivo de alto rango, uno con la autoridad para aprobar modificaciones de último minuto, uno con los medios para pagar a un ingeniero despedido, para orquestar fallos mecánicos, para garantizar que el chivo expiatorio perfecto estuviera en su lugar antes de que el primer perno se aflojara. La tensión en el aire se espesó, era sofocante, y entonces, como si el peso de la verdad finalmente se asentara sobre todos ellos,
El conductor exhaló temblorosamente. Me pondré en contacto con las autoridades, susurró. Celeste inclinó la cabeza. La más leve sombra de una sonrisa se dibujó en sus labios. Bien, cuanto antes mejor. Pero incluso cuando los pasajeros se sumieron en murmullos cautelosos, Celeste sabía que su trabajo no había terminado. El ejecutivo ya estaba calculando su próximo movimiento, elaborando su defensa en las sombras de su propia ruina. Pero Celeste Harrow no era de las que dejaban que un hombre culpable se deslizara entre las grietas. No cuando el juego apenas comenzaba,